to grow his temple. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado su voz? How many times has the Lord heard his ¿Cuántas voice? veces usted ha clamado a Dios? How many times have you cried out to Y the Lord? Dios ha escuchado su oración. And God has heard your cry. Problemas, Problems, aflicción, affliction siempre han dado a luz un grito por ayuda. has always been a light of a cry. Este ha sido el patrón de todos los siglos. That is a pattern of all centuries. Recuerda lo que pasó después que las Torres Gemelas cayeron en Nueva York. Remember what happened when the Twin Towers came Las down? iglesias estaban repletas. The churches were full. Hubieron reuniones de oración en el estadio de los Yankees. There were meeting of prayers in the Los stadium. líderes del Congreso se reunieron en los escalones del Capitolio, The leaders of Congress met up in the allá stadium en in Washington, Washington, orando praying y cantando. and singing. God bless America. Dios bendice. ¿Recuerda esa Do ocasión? you remember that occasion? Por un tiempo, For a time, Dios era el tema de la nación. God was the topic of the El nation. miedo y la aflicción había obligado a la gente a pensar en buscar a Jehová. The fear and afflictions made people seek God. Y eso suma la cosecha. And that is what it's Mientras part más oscuros los días son, of. While darker the days are, más blanca es la cosecha. whiter is the harvest. En Indonesia, In en Indonesia, Sri Lanka, Sri Lanka islámicos radicales is a radical se Islam. habían negado a permitir extranjeros en su territorio. They refused to allow in their territory, Oh, pero después del desastre del tsunami, but after the disaster of the tsunami, muchos abrieron sus puertas a trabajadores voluntarios cristianos. many have opened up their doors for Christian qué? ministry. Why? Dios dio campos que estaban blancos y listos para la cosecha. God saw that the fields were white and ready for harvest. El asunto es, The fact is, ningún país está cerrado a Cristo. there is no country that is closed for Ningún God, pueblo es inalcanzable. and there is no people that are untouchable or reached. Ningún poder religioso en la tierra There is no religion in the puede planet, detener la cosecha. in the earth that can Por stop the eso, harvest. hermano, es que Jesús nos dice esta noche That is why, brethren, that Jesus says que no tonight tengamos temor. that we should not be afraid. Aunque los montes caigan al mar, Although la the iglesia no debe temer. the church should not La fear. iglesia debe levantar cabeza. The church should raise La their iglesia head debe ver los campos que están blancos and para see that la the fields are white and ready for harvest. Piense en los eventos catastróficos de las recientes historias mundiales. Think of the great catastrophes that are happening in this world. Los comunistas en Rusia The communists in Russia, pensaron que habían librado a su país de Dios. they thought that they liberated their country from God. Pero Jesús les ha dicho, But Jesus has told them todo lo que hicieron fue ayuda para la cosecha. everything what they did was help for the harvest. Cristo está vivo. Christ is alive Y muy vivo en Rusia. and well alive today in Russia. China también trató de prescribir a Dios In China, they also tried to take out God solo para madurar una cosecha de millones de chinos. only to mature a harvest of millions of believers. Recientemente la Ucrania Recently in Ukraine, salió de manos corruptas out came from y corrupt es hands dirigida por un hombre que habla de Cristo. and is directed by a man that speaks of God. El periódico New York Times The New York Times ahora llama a Bielorrusia is now called la nación más determinada o más dominada por el comunismo. calls Russia the nation more distant or Sin surpassing. embargo, However, los cristianos están orando the Christians are praying que su país sea el próximo. that their country may be the Hemos next. entrado, la iglesia ha entrado a Belarus. The church has entered into the light. Se han roto las cadenas. The chains have been broken. Para Dios no hay nada imposible. For God, there is nothing impossible. Dios ha visto todos los campos listos para la cosecha. God has seen the fields ready for harvest. El mismo principio fue cierto a través de la historia de Israel. In the beginning, it has been true of Israel. Cuando Moisés le dijo a Faraón, When Moses said to Pharaoh, deja ir mi pueblo, let my people go. fue porque Dios había anunciado que era tiempo de cosecha. It was because God has announced that it was ready for El harvest. momento había llegado para la liberación de Israel de esclavitud.
The time has come for liberation of Israel from slavery. Esta fue la respuesta de Faraón. But this is what Pharaoh ¿Quién es answered. Jehová para que yo escuche su voz? Who is Jehovah so that I can hear his ¿Para que voice? yo deje ir a Israel? So that I can let go of Yo Israel? no conozco a Jehová, I don't know ni Jehovah, tampoco dejaré ir a Israel. nor I will let them leave. Faraón representa el sistema demoníaco, For Pharaoh represents the demonic incluyendo las religiones falsas system, including the y false la religion opresión que tiene a la gente bajo la esclavitud. and the oppression that people are under slavery Antes que Israel pudiera ser liberado, before Israel would be y liberated. los poderes de las tinieblas tenían que ser sacudidos. The power of the darkness had to be shaken. Así que Dios golpeó a Egipto So God struck Egypt con 9 calamidades naturales. with 9 natural calamities. Esos 9 desastres Those 9 disasters solo endurecieron el corazón de Faraón. only hardened the heart of Pharaoh. Finalmente, Finally, vino una calamidad tan devastadora. there was a great calamity that came Todos en Egipto, in Egypt, todos en Egipto, all in Egypt, desde los gobernadores, from the governors los ciudadanos ordinarios, to the regular citizens. supieron que esto no era la naturaleza. They knew that this was not just natural, Era Dios hablando. that God was speaking. El Señor había enviado el ángel de la muerte. The Lord has sent an angel of death, Y en una noche, and in one el night, hijo mayor en cada familia egipcia the eldest son murió. in each family of Egypt died. El hijo de Faraón estaba incluido allí. The child of Pharaoh was included there. Al siguiente día, The next day, Israel desfiló libre saliendo de Egipto. Israel was free to go out from Aquí Egypt. está la cosecha que vino antes del juicio. Here's the harvest that came before judgment. Siglos después, Centuries after, cuando Jesús anunció la cosecha madura en Jerusalén, when Jesus announced the mature harvest in Jerusalem, él sabía que el juicio estaba a punto de llegar. he knew that judgment was coming. Años después, Years later, Tito y sus ejércitos invadieron a Jerusalén. Titus and his army invaded the city, 1.200.000 personas and 2,000,000 people fueron asesinadas. were murdered. Muchos serían colgados de cruces. Many were hung on Y crosses, la ciudad misma sería quemada hasta la tierra. and the city itself was under Por the esta burning of razón, ground. Jesús advirtió a esa generación. That is why Jesus warned this generation. Ustedes dicen que faltan todavía meses para la cosecha. You say, oh, there's still months to go for the Oh, harvest. el Señor le dijo, levanten vuestras cabezas. But the Lord is saying, La lift up your cosecha head. tiene que comenzar The ahora. harvest needs to begin now. Si la iglesia cree que todavía no es tiempo de cosechar, If the church is growing, it's still time to usted harvest. está equivocado. You are El mistaken. tiempo de la cosecha es ahora. The time of harvest